Buenas tardes. Es un gran honor estar aquí hoy para darles la bienvenida en una celebración tan importante para la Academia. Hace 150 años se fundó con los objetivos escritos en aquel momento de propender el adelanto, desarrollo y difusión de las ciencias exactas, físicas y naturales y de sus tecnologías con el fin de contribuir al progreso de la nación. Hoy sigue sosteniendo y defendiendo firmemente aquellos propósitos. Y para celebrar este aniversario especial, a modo de resumen, preparamos con apoyo del personal técnico y gente de CONICET Documental un pequeño video, un resumen. Fue complicado porque todos teníamos ideas, todos teníamos tantos deseos, tanto para agregar en esa, que sintetizar la acción, hola Juan Pablo, que sintetizar, la acción y el trabajo de una academia 150 años, queriendo hablar del pasado, presente y futuro, era un poco imposible sintetizarlo en pocos minutos. Así que todos teníamos ideas y el resultado que van a ver no va a ser una pieza artística, sino una pieza documental. La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, creada con la finalidad de propender al adelanto, desarrollo y difusión de las ciencias y de las tecnologías, con el objeto de contribuir al progreso de la nación. La ciencia está siempre presente a nuestro alrededor. Aún sin darnos cuenta, del conocimiento científico surgen desarrollos e innovaciones que impactan en la vida cotidiana. La ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad. Así se comprendió tempranamente en Argentina y en 1874, en un país convulsionado, Juan María Gutiérrez encaraba un ambicioso proyecto para desarrollar y consolidar una cultura científica. Y entre otras acciones, logró que el 26 de marzo de 1874, en la Manzana de las Luces, comenzara a funcionar la Academia de Ciencias como parte de la Universidad de Buenos Aires. Medio siglo después, en 1926, se oficializaría como Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Actualmente tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de las Academias, un hermoso inmueble diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo, que en el año 2002 el Estado declaró Monumento Nacional. Desde su creación, ha contado entre sus miembros con destacados y destacadas representantes de nuestra ciencia y tecnología. Han sido y son actualmente miembros de la Academia investigadores brillantes que sentaron las bases y contribuyeron a consolidar la ciencia en la Argentina y en el mundo, dándole un valioso impulso al desarrollo científico y tecnológico. A lo largo de su historia, esta academia tiene el orgullo de haber tenido como miembros a los 3 argentinos ganadores de los premios Nobel en Ciencias, los doctores Bernardo Hussein, Federico Leloir y César Milstein, y al doctor Luis Caffarelli, reciente ganador del premio Abel en Matemática, un equivalente al premio Nobel en esta disciplina. Además, otros 12 premios Nobel integraron e integran la academia como miembros, incluyendo Albert Einstein desde 1925. En 1996 se incorporó como primera académica titular la destacada física Mariana Weinsmann y en la actualidad el porcentaje de mujeres es un 27% con un rápido incremento en los últimos años. Esta academia tiene bajo su dependencia el Instituto de Botánica Darwinian, donado por el académico titular Cristóbal Hitken. Este instituto, actualmente compartido con CONICET, es un referente nacional en investigación de plantas, especialmente de las nativas de Argentina. Salvaguarda una de las bibliotecas más importantes de Latinoamérica en la temática y un herbario con más de 750.000 especímenes. El instituto fue declarado Patrimonio Arquitectónico Histórico de San Isidro. En la actualidad, la Academia incorpora miembros que investigan en temas de frontera, en biotecnología, nanotecnología, cambio climático, energías alternativas, entre otros. Visitemos a algunos de los miembros de la Academia en sus lugares de trabajo.
El académico Alberto Comblit investiga en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias, un instituto que depende de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. En su nuevo edificio de 8.000 metros cuadrados se investigan temas muy variados, incluyendo bases moleculares del cáncer, terapia de enfermedades hereditarias, fisiología del sistema nervioso y el comportamiento animal, entre otras importantes líneas. Asimismo, el académico Laborde investiga en el Instituto de Tecnologías del Hidrógeno y Energías Sostenibles, un instituto UBA-CONICET. Sus áreas de investigación están relacionadas con la producción de hidrógeno a partir de alcoholes y gas natural, procesos fundamentales para avanzar en la transición energética de nuestro país. Entre sus investigaciones se pueden mencionar el modelado de reactores, pilas de combustibles, procesos cinéticos y de catálisis. En tanto que en la Universidad de San Martín, el académico Soler Ilía dirige un novedoso instituto dedicado a la investigación y desarrollo de la nanotecnología. Allí se estudia la síntesis y producción de nuevos nanomateriales para aplicaciones en ambiente, energías y salud, incluyendo nuevas arquitecturas nanoporosas con diferentes aplicaciones. Además de los desarrollos e investigaciones científicas de sus miembros, la Academia lleva a cabo actividades relevantes para la ciencia del país. Participa de asociaciones internacionales de academias de ciencias que asesoran autoridades políticas y público en general sobre temas candentes como cambio climático y transición energética. Especialmente nuestra academia es parte del cuerpo asesor en ciencia del G20. Se otorgan becas y se realizan también actividades de difusión y concursos para estudiantes secundarios de todo el país. Anualmente, la Academia premia la trayectoria de destacados científicos y otorga premios estímulo a jóvenes sobresalientes en diversas disciplinas. Además, se premia la innovación tecnológica trascendente para nuestra sociedad. En lo que respecta a la comunicación de la ciencia, en la Academia se ofrecen frecuentes conferencias a cargo de especialistas, en tanto que la divulgación para todo público se mantiene a través de los encuentros con la Academia, un espacio de diálogo virtual en el que mensualmente son invitados científicos de primera línea para conversar sobre diferentes temas de actualidad en las ciencias. En sus 150 años de existencia, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se ha constituido en un espacio de debate con un enfoque científico sólido, preparado para brindar asesoramiento independiente y objetivo a la nación en asuntos relacionados con ciencia y tecnología. Antes de empezar con la breve charla que les quiero dar, quiero hacer público, para aquellos que no estuvieron en el plenario, que hace pocos minutos hemos elegido a nuestra nueva presidente, que va a guiar la Academia en los próximos 2 años. Para aquellos que no la conocen, me gustaría enfatizar que es una excelente y extraordinaria científica, ha tenido muchas tareas de gestión local e internacionales, es una persona realmente muy honesta y realmente estoy seguro que la Academia en los próximos 2 años va a tener una guía con su dirección y conducción, y pido un fuerte aplauso para la señora Lisa. Aquellos que me conocen saben que soy un fanático de la historia y yo siempre trato de recurrir al pasado, pero siempre con una mirada en el futuro, pero el pasado nos enseña mucho de lo que nos puede venir o lo que podemos tener por delante. Y hablando de la Academia y hablando de la ciencia argentina y la educación pública en la crisis que está en estos momentos, es bueno mirar un poco para atrás y ver cómo esta Academia, cómo la ciencia y cómo la educación pública tuvo numerosas crisis, y de todas esas crisis, a través de la lucha, el trabajo y la dedicación que han tenido nuestros científicos y nuestros educadores, siempre ha salido adelante. Y para remontarme un poco, digamos, trataré de hacerlo lo más brevemente posible.
Si recurrimos a la época colonial, digamos, vemos que a pesar de los ingentes esfuerzos que hizo Manuel Belgrano de tratar de crear una academia de matemáticas, una academia que era exclusivamente para la enseñanza, eso lo hizo a través del Real Consulado de Buenos Aires, la única respuesta que obtuvo de la gran metrópoli de aquella época era que Buenos Aires aún no está preparada para esas cosas. Y es más todavía, como Belgrano decía que tenía recursos propios para poder hacerlo, le contesta que el envío inmediato de esos dineros a Madrid para ayudar al monarca en sus proyectos bélicos. O sea que no solamente no permitió que desarrollara la academia, sino que se expropiaba de los fondos que había reunido Belgrano para apoyar la lucha del rey en aquel momento contra Francia. Pocos años después de la Revolución de Mayo se dieron los primeros pasos para fundar una academia en el sentido actual, lo que uno piensa un ente, digamos, de gente prestigiosa que trata de colaborar con la ciencia. Y corresponde a una persona que merece mi máxima admiración, que es Manuel Moreno. Manuel Moreno era el hermano de Mariano Moreno, es un hermano que había tenido un PhD en Estados Unidos, en la Universidad de Maryland. Yo diría que de los próceres de la época, de las personas de aquella época, eran unas personas que tenían un alto nivel de formación intelectual. Y vamos a ver que siempre estuvo medio mezclado en todas las iniciativas Manuel Moreno, y estaba acompañado por otra persona que era quizá tan importante como él para desarrollar esas cosas, que era Vicente López y Planes. Y si ustedes escuchan a Vicente López y Planes, todo el mundo dice, sí, el autor del himno. Pero aparte del autor del himno, estuvo en cualquier cantidad de iniciativas, y lo vamos a enumerar reiteradamente en esta breve charla. Manuel Moreno y Vicente López y Planes crearon la Sociedad de Ciencias Físico-Matemáticos. Pero era una sociedad, como uno puede pensar en nuestros días, se juntaron para crear una sociedad así de fines exclusivos. Esa sociedad tenía una estructura académica, tenía un número máximo de participantes en la que eran rigurosamente escogidos quienes entraban en esa sociedad, y tenía un órgano de difusión, o sea, tenía casi lo mismo que tiene nuestra academia ahora, y que su objetivo era difundir las ciencias físico-matemáticas. Eso lo hicieron en 1822, y en 1822 crearon su primer órgano de difusión, que era La Abeja Argentina, un periódico que mientras duró la sociedad salió regularmente. Y ahí tenemos que caer en Bernardino Rivadavia. Cuando dice Bernardino Rivadavia, todo el mundo pega ahí un cierto respeto, porque dice, bueno, fue el que nos deudó la banca Bright, tiene todas las cosas que a través de los años le cargaron negativamente al pobre Rivadavia. Pero hay que reconocer que él, como primer secretario del primer triunvirato, como ministro plenipotenciario en el exterior, básicamente en Europa, y como primer ministro de Martín Rodríguez, siempre tuvo clara la necesidad de fomentar la ciencia. Prueba de ello es que a través de esos años, básicamente de 1812 hasta 1824, él se encargó de contratar a más de 10 científicos europeos para que vengan a enseñar a la Argentina, básicamente a Buenos Aires. Es una queja que ya tiene alguna gente del exterior. Aparentemente no salió de la General Paz, Rivadavia, salvo una vez que estuvo exiliado de Salto, pero siempre se preocupó por fomentar la ciencia. Y de él surge la idea de fundar la primera academia, la Academia de Medicina, y la fundó en 1822. Y no solamente la fundó, sino que la reglamentó, le puso objetivos, le puso cómo tenía que funcionar, cuáles eran los miembros correspondientes que tenía que tener, dónde tenían que ser, uno de Madrid, otro de Londres, otro... Organizó todo, se puede decir. Y con mucho éxito, al año de esa fundación, hicieron una gran cena, en 1823, donde realmente reconocieron el estadista que era Rivadavia al crear esa academia. Pero no estuvo del todo satisfecho Rivadavia con esos resultados, porque había quedado una cosa fuera de esa Academia de Medicina, que eran las ciencias naturales. Entonces lo llamó a Manuel Moreno, que era el presidente de la Academia de Medicina, porque él había estudiado medicina. Manuel Moreno durante muchos años fue el primer profesor de química que tuvo en la Universidad de Buenos Aires,
y lo digo con mucho orgullo porque estuvo durante años enseñando química y era el único profesor que durante años tenía un PhD que enseñaba química en nuestro país. Y un reciente estudio y análisis que hizo Burton, uno de nuestros químicos más conocidos, estudiando el programa de química que tuvo Manuel Moreno, destacó que realmente era extraordinario, que la forma que habían tomado cada uno de los ítems, realmente un plan que dictó a partir de 1821, pero que era muy, muy actualizado. Bueno, le dijo Manuel Moreno, en realidad le pidió a Manuel Moreno que no alcanzaba con esa Academia de Medicina, y juntos decidieron ampliar esa Academia de Medicina y crearon en 1823 la Academia, no era nacional en ese tiempo, la Academia de Medicina y de Ciencias Naturales. O sea que él pensaba que la medicina por sí sola, si no tenía las ciencias naturales, lo decía en un sentido muy amplio. En aquella época las ciencias naturales abarcaba la física, la química y otras disciplinas asociadas a esas ciencias naturales. Creó 2 vicepresidentes, uno para la parte médica y otro para la parte de las ciencias naturales, y aparentemente los médicos no estuvieron demasiado felices porque esa fue la última reunión que tuvo la Academia de Medicina. Han dicho, no, con eso no nos juntamos, y ahí lentamente se acabó, digamos, la actividad de la Academia de Medicina. Desapareció básicamente hasta la batalla de Caseros. Y nuevamente, no había mencionado de que en esa Academia de Ciencias Naturales el presidente era Manuel Moreno y el secretario de la Academia era nuevamente Vicente López y Planes, el creador de nuestro himno. Tenemos que esperar el año 52, a la batalla de Caseros, para tratar de ver resurgir la ciencia. Y acá de vuelta, al mes de la batalla de Caseros, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no era otro que Vicente López y Planes, el creador del himno, lo primero que hizo es: tenemos que devolverle el presupuesto a la Universidad de Buenos Aires para que pueda realmente seguir formando las generaciones que el país necesitaba. Se reinician toda una serie de actividades, y en esas actividades surge don Juan María Gutiérrez. Juan María Gutiérrez fue el primer rector, en caso fue el segundo, pero fue el rector realmente que hizo resucitar a la Universidad de Buenos Aires, y lo hizo a través de diría yo, una revolución que ocurrió en la Manzana de las Luces cuando Juan María Gutiérrez asumió como rector. Volvió a recrear el Departamento de Ciencias Exactas, incluidas las naturales, como él mismo dice. Fue realmente un soplo de aire fresco, muy importante, que marcó el reinicio de la enseñanza de las ciencias básicas en la Universidad de Buenos Aires. Es más todavía, en el año 73 le pidieron si podía, a raíz de una serie de problemas que había habido en la universidad, si podría escribir los reglamentos de la Universidad de Buenos Aires, que habían quedado de la época de Rivadavia completamente desactualizados. Escribió los nuevos reglamentos, y en esos nuevos reglamentos introduce lo que se conoce como el cuerpo académico dentro de la Universidad de Buenos Aires. Ese cuerpo académico era un cuerpo académico que tenía que tener cada una de las facultades, que eran 3 en aquel momento, y ese cuerpo académico era formado por gente prestigiosa, los doctores que estaban disponibles, y que no necesariamente eran profesores de la Universidad de Buenos Aires. Y se puede decir que la creación de ese cuerpo académico, en aquel momento eran 10 prestigiosos, diría científicos, pues sería quizá demasiado, pero 10 prestigiosas personas reconocidas en la especialidad y 5 profesores activos, se creó el primer cuerpo académico. Ese reglamento que había propuesto Juan María Gutiérrez fue aprobado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires el 26 de marzo de 1874. Y hoy estamos festejando la aprobación de ese primer reglamento de cuerpo académico que funcionaba dentro de la Universidad de Buenos Aires. Con la aprobación de ese reglamento, Juan María Gutiérrez se convierte en el primer presidente de nuestra academia. Si ustedes ven nuestros retratos, el primero, el más importante de ellos, es Juan María Gutiérrez, que tuvo una actividad descollante, no solamente como rector, como decano, sino también como presidente de la academia.
no fue el único, sino que a Juan María Gutiérrez le siguieron personalidades como Luis Huergo, Eduardo Holmberg, Enrique Herrero Duclú y muchos otros en esos primeros años. Realmente marcó el camino a seguir Juan María Gutiérrez. En 1906 ocurrió algo muy importante, y es que el rector de la Universidad de Buenos Aires, Eufemio Uballes, de acuerdo a lo que decía siempre Guillermo Jaín, era uno de los mejores rectores que tuvimos en la Universidad de Buenos Aires después de Juan María Gutiérrez, aprueba un nuevo estatuto para la universidad, y en ese nuevo estatuto establece varias cosas que abarcan a las academias. Primero, que en vez de ser cuerpos de la parte de gobernación de la universidad, o sea, no son cuerpos directivos, ese cuerpo académico, sino se convierte en un cuerpo consultivo. Y a la vez de convertirlo en un cuerpo consultivo, dice que le da carácter vitalicio a los académicos y establece que tiene un máximo de 25 y le pone objetivos más concretos. Dice que los objetivos son los estudios de carácter científico cuyo desenvolvimiento permita el desarrollo del país. Y a su vez Uballes dice, estoy con la certeza que esta separación entre la parte de dirección de la universidad a un cuerpo absolutamente libre de estudiar los problemas científicos, le va a llevar a instituciones a ser importantes por los hombres de ciencia que van a participar en ella. A esa acertada decisión de separar de la parte de gobernancia de la Universidad de Buenos Aires a las academias, en 1925, cuando era presidente Alvear, la propuesta de Uballes cristaliza con la completa autonomía de las academias. Esa completa autonomía de las academias, como organismos científicos, independientemente de contingencias políticas o religiosas, y reafirma sus objetivos, que es estudiar y dilucidar cuestiones científicas en las diversas ramas del saber y la enseñanza, evacuar las consultas del Poder Ejecutivo y de otras instituciones que le hicieran llegar, integrar tribunales sobre producción intelectual y discernir premios y nombrar sus miembros honorarios y correspondientes basado en sus propios reglamentos y por criterios propios. Y ese año 25, después de ese nuevo estatuto que tuvo la academia, fue el año que la academia empezó a crecer, empezó a incorporar ya de motus propio a aquellas personas relevantes que integraron la academia. Quiero destacar que para poner en función los nuevos estatutos, la reunión se realizó en el aula magna de la Manzana de las Luces, de la que era la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y quiero destacar que en esa reunión constitutiva de los nuevos estatutos vino el presidente Alvear y sus ministros a jerarquizar ese acto de poner en funciones a las nuevas autoridades, lo cual nos muestra la importancia que tenía para el presidente de la República el hecho de que juntara a esos académicos, esos científicos que propulsaran el estudio y la aplicación de la ciencia. A partir de ahí fueron años plenos de realizaciones. Ese mismo año se nombró miembro honorario de la Academia Alberto Einstein, que vino a Buenos Aires. Hicieron nuevamente en el aula magna, que actualmente es un baldío playa de estacionamiento, hicieron nuevamente en esa aula magna el acto de nombrarlo miembro honorario, con la presidencia del doctor Eduardo Holmberg, que era el presidente de la Academia en ese momento. Y Albert Einstein dio 9 clases, 9 conferencias sobre la teoría de la relatividad, que tuvo una participación masiva de los profesores de la facultad y gente, digamos, interesada, del público en general. Y diría yo que eso marcó el inicio, con este premio Nobel de Einstein, de que numerosos premios Nobel eran miembros de la Academia. Tenemos todavía 15 premios Nobel como partícipes, como miembros correspondientes de nuestra academia, incluyendo los 3 argentinos. Y cuando hablamos de esos premios Nobel argentinos, es muy fácil cuando una persona recibe el premio Nobel invitarlo a integrar la academia. Pero esto fue completamente diferente. Tanto Hussein como Leloir eran miembros de la academia cuando fueron galardonados por ese premio.
también quiero mencionar aquí a Cristóbal Hicken, que merece un párrafo aparte. Hemos visto en el video el Instituto Darwiniano. Eso se lo debemos a un académico, el Cristóbal Hicken, una persona que tenía buen pasado, tenía su buena fortuna, que decidió construir un excelente edificio en pleno barrio de San Isidro. Actualmente quedan en las zonas más elegantes, más prestigiadas, más selectas de San Isidro, a un par de cuadras de la estación, 3 cuadras quizá. Creó un instituto, no solamente lo creó, sino que con su propio pecunio construyó un edificio que es realmente extraordinario. Aquellos que no conozcan el Instituto Darwiniano, mañana mismo tienen que ir a conocerlos. Es una joya arquitectónica, aparte de todo el gran valor científico que tiene, las grandes colecciones de herbarios, una biblioteca extraordinaria que donó también Cristóbal Hicken. Es un motivo de orgullo para nuestra academia poder contar con ese instituto. Él lo construyó con sus propios fondos, estaba casi listo en el año 33 cuando él se murió y tuvimos que esperar 2 años más que lo terminase, y que gracias a la familia de él, que cumplió con el testamento de Cristóbal Hicken, ese instituto es parte de nuestra academia, es parte de nuestro patrimonio. En el año 70 el CONICET tomó conciencia de la importancia de ese instituto y a partir de 1970 empezó a colaborar con los científicos. Tenía una dotación de científicos de 60, 70 personas que estaban trabajando en el Instituto Darwiniano. Y a partir del año 1970 el CONICET empezó a colaborar con él. Esos años que hablaba después del año 25 fueron muy activas para la academia. Hizo, por ejemplo, estudios regionales muy importantes desde la captación y utilización de la energía de las mareas patagónicas, trabajo realizado por el Gobierno Nacional, hasta presentarse como amicus curiae en el Poder Judicial para dar su evaluación sobre la Ley Nacional de los Glaciares. Todas esas actividades lo hizo la Academia como un apoyo a la ciencia, a las necesidades del país. Menciono 2 porque hay numerosas otras más, son 2 más destacadas. En 1927, la Municipalidad de Buenos Aires, viendo las actividades y la importancia de la Academia, decide crear un premio que llamó Eduardo Holmberg para dar todos los años en ciencias naturales, y no solamente creó ese premio, sino que puso los fondos necesarios y le pidió a la Academia que ella fuera quien seleccionara a los premiados. Y a partir del año 27, con los fondos dados por la Municipalidad, durante varios años, rigió ese premio Eduardo Holmberg. Eso marcó el inicio de lo que le hizo la Academia, porque anualmente sigue dando premios estímulos y premios consagración para científicos destacados en nuestro país. En todo eso fue clave, y en eso Uballes, ese rector de la Universidad de Buenos Aires, lo marcó. La capacidad de elegir a sus propios miembros, titulares, correspondientes y honorarios, en forma independiente de los avatares de la política, ha permitido a través de los años jerarquizar nuestra academia con los mejores científicos. Entre las actividades realizadas por la Academia se destaca su participación en la creación del CONICET. Es un hecho que a veces no todos tienen conciencia, que en 1956, ya hacía 10 años que Bernard Dussey pertenecía a la Academia, convenció a la mesa directiva de la Academia a presentar un proyecto al Gobierno Nacional, y la preocupación está muy bien detallada y documentado esto. Dice, la escasez creciente de hombres de ciencias y de técnicos competentes para la investigación científica. Y la falta de incentivos para los jóvenes que se quieran dedicar a la investigación. Eso, la mesa directiva de la Academia en el año 56 se lo presentó al Poder Ejecutivo. Al año siguiente, a través de una serie de intercambios con el gobierno, se propone crear un Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas dirigidos por hombres de ciencias competentes. Eso fue uno de los requisitos que le puso Bernard Dussey a ello. Se formó una comisión dentro de la Academia, esa comisión hizo un reglamento, esa comisión está integrada por Braun Menéndez, de Lofú, Sánchez Díaz, por los académicos más prestigiosos que había en ese año. Y en el año 57, a pedido del gobierno, le presenta el proyecto, y al presentar ese proyecto, a través de una serie de intercambios con otros científicos de otras instituciones, se crea
a través del decreto 1291 del 58, el CONICET. Lo que es interesante es comparar el estatuto de ese CONICET creado con el proyecto elevado por la academia, y yo diría que el tronco, el 80-90% de los estatutos del CONICET proceden de ese proyecto que la academia le presentó al gobierno nacional. Desde ya que el gestor de todo eso fue UCEI, utilizó la academia como una herramienta para poder llegar al gobierno nacional, y fue así que fue encabezado por UCEI ese primer directorio del CONICET, y fue presidente UCEI. Cuando miran el primer directorio, más de la mitad son miembros de esta academia, o sea, los que llevaron el proyecto adelante. Hubo otras iniciativas tan exitosas como esa, elevadas a las autoridades, que se concretaron en actividades positivas. Quiero dar solamente un ejemplo. La primera conferencia latinoamericana sobre zonas áridas de 1963, que financiada por la UNESCO, reunió en Buenos Aires 600 miembros, presidido por el presidente de la Academia, don Sánchez Díaz. Esto marcó el inicio de toda una serie de actividades y problemáticas relacionadas con las tierras áridas, donde nuestra academia participó y sigue participando por los problemas que involucra para nuestro país las tierras semiáridas y las tierras áridas. Numerosos presidentes siguieron marcando ese camino. Me gustaría mencionar a Eduardo Charrón, a Guillermo Arvia, a Andrés Estopani, Luis Antaló, Venancio de Leufú, entre muchos otros, quienes siguieron marcando con su trabajo y su ejemplo el camino que tenemos que seguir. La preocupación de la Academia por la educación en ciencia, programa que venimos desarrollando desde hace años con participación de otras academias americanas, ha tenido notables frutos. En los últimos años nuestra Academia ha otorgado en forma anual el Premio Joven en Ciencia en temas como plantas autóctonas de América que impactaron en la alimentación mundial. Eso es un premio que a mí me encantó. Primero porque ganó un grupo de estudiantes de Salta sobre un tema, el yacón. Y reconozco humildemente que no tenía la menor idea de lo que era el yacón. Y gracias a esos estudiantes de Salta que pusieron el yacón como una de las plantas de América que impactaron al mundo, el yacón aprendí que es un tubérculo edulcorante, poco conocido, pero que sirve para prevenir la diabetes. Y es tan importante que en Japón se fabrica y se construye, se planta el yacón, se construyen las medicinas correspondientes a partir del yacón, y eso ha tenido un gran éxito en toda Asia, no solamente en Japón, en Corea, en Indonesia, hay plantaciones de yacón mucho más importantes de las plantaciones que tenemos en el norte argentino. Y eso porque tomaron conciencia de la importancia como edulcorante natural para la cura de la diabetes, o para por lo menos para las actividades curativas que pueda tener. Entonces, no solamente hicimos esto con el yacón, o sea, con este premio de las plantas medicinales, que no. Por ejemplo, el año pasado hicimos un tema del premio joven de la Academia, era sobre cambio climático. Y ese premio lo tuvo un estudiante de Chubut. Detrás de todo esto está la doctora Norma Nudelman, que con su paciencia y su trabajo y sus llamadas telefónicas y su continuo seguir, se puede decir que es la madre del premio joven de la Academia. Otra de las actividades que esta Academia ha privilegiado es el otorgamiento de becas. Y ese otorgamiento de becas lo ha hecho a través de la generosidad de muchas personas. En particular, quiero mencionar la beca Brenner. Rodolfo Brenner fue académico de nuestra academia y tuvo la desgracia de que dos de sus hijos fallecieron en un accidente, y donó toda su fortuna a la academia. Y con eso hemos durante años, y seguimos dando durante años, y queremos dar durante los próximos años, la beca Brenner para la investigación en bioquímica. Hay otra beca tan importante como la anterior, que es la beca In Libris Carpe Rosa, otorgada por la familia Mastronardi. Aquí tenemos las dos hermanas Mastronardi, que fueron las que donaron unos fondos que habían recibido. Tuvieron dos hijos que fueron desaparecidos durante la dictadura militar, y la compensación que recibieron la donó la Academia para becar a estudiantes de biología y matemáticas y poder continuar con la obra de ellos.
Promover las publicaciones científicas ha sido otra tarea prioritaria para nuestra academia, a través de sus anales que desde 1928 llevan 75 años de publicación continua. Además de los anales, tiene una serie de libros científicos con temas como hidrógeno y la energía del futuro, energías renovables, litio, energía solar, residuos plásticos y su impacto ambiental, inteligencia artificial, desafío del agua urbana, la mujer en la ciencia, cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Les digo, ahí afuera tienen el último libro que fue la energía de transición y el litio, que fue un producto de la academia que hemos llevado a la última reunión del S20. Estos libros realizados por especialistas de primera línea, tanto académicos como profesionales de la industria, son de acceso gratuito a nuestra plataforma de la academia. O sea, es un ofrecimiento que hacen los científicos de nuestra academia para el público en general. También debo decir que no todo fue un lecho de rosas para la actividad de la academia. Ha tenido que afrontar fuertes crisis políticas y económicas, algunas tan profundas que casi la llevan a su extinción. Ha tenido un esforzado camino a través de los 150 años para llegar a los tiempos actuales. Sin embargo, siempre ha tenido una integridad científica, no aceptó distorsiones o manipulación de la evidencia científica en beneficio político alguno. Sus asesoramientos han sido siempre basados en evidencia, mediante evaluaciones rigurosas y ayudando a informar a las autoridades para decisiones científicas adecuadas. Siempre ha tenido una vocación, sin retaseos, para comunicarse con el público. Ha servido de fuente de información confiable, comunicando conceptos científicos complejos de la manera más accesible, contribuyendo mediante esta difusión a la educación en ciencias de nuestra sociedad. Nuestro país en este momento está atravesando con grave angustia para parte de la sociedad y la comunidad científica toda, acerca de los destinos y futuro de nuestra ciencia. Por eso es importante enfatizar el papel de nuestra academia en tiempos de crisis. Hemos pasado muchas, las hemos logrado superar y nuestras responsabilidades siguen incluir y proporcionar asesoramientos a los encargados de formular políticas y esclarecer sus consecuencias al público, defender la investigación científica y su financiación, abogar por la importancia de la toma de decisiones basada en evidencia y la preservación de las libertades científicas. La academia no ha dudado en levantar su voz en foros locales o internacionales en periodos de crisis, tanto políticas como económicas, como lo hizo o como lo hemos hecho la semana pasada en Science 20 en Río de Janeiro. Siempre hemos apoyado la investigación básica y aplicada, la enseñanza pública de excelencia y la necesidad de brindar apoyo a las jóvenes generaciones en su camino hacia la ciencia. Y quiero terminar diciendo que sin inversión del Estado en ciencia no hay futuro para nuestro país, ni mejoramiento de la calidad de vida de su pueblo. Muchas gracias.